¿Qué harías si, en la oscuridad de la madrugada, el poder de un imperio llamara a tu puerta y te diera solamente 48 horas para rendirte o desaparecer? Imagina Ouagadougou sumida en un silencio denso, interrumpido de pronto por un timbrazo que corta el aire. Son las 3 en punto de la mañana cuando el capitán Traoré, líder de Burkina Faso, descuelga el teléfono rojo. Al otro lado, la voz gélida y sin rodeos de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. No habla un diplomático ni un emisario, sino el imperio en persona. El mensaje es tajante. Tienes 48 horas para devolvernos los contratos mineros y de seguridad. Restáuranos el control o prepárate para la caída. La amenaza no es solo una cuestión personal. En la balanza penden el destino de un país, la soberanía africana y la sombra real de una guerra económica, digital y social. Traoré escucha, pero no vacila, no suplica, no negocia, no cede. Su respuesta, corta y digna, es un portazo en la cara de la intimidación. Burkina Faso no es una plantación, y su pueblo jamás estará en venta. Ese rechazo, silencioso pero poderoso, desata una batalla que trasciende contratos o recursos. Es el honor de un pueblo, alzándose ante la presión imperial. Aquí no solo se defiende una tierra, sino el derecho de todo un continente a decidir su propio futuro. La presión es abrumadora. Si Traoré cae, cae el sueño de soberanía africana. Si resiste, millones de africanos verán encenderse una esperanza nueva. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto de no retorno? Para entender el verdadero peso de estas 48 horas, hay que retroceder y descubrir el origen de esta batalla crucial. Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, debemos mirar atrás, donde se gestaron las condiciones y alianzas que hoy amenazan con incendiar el continente. Todo empezó mucho antes de la llamada. Lo que comenzó como una amenaza diplomática se convirtió, en cuestión de horas, en una crisis que paralizó a todo un continente. En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, la quietud de la noche se quebró con una llamada inesperada. No era solo un aviso, era un ultimátum, directo, lanzado sin rodeos por un líder extranjero decidido a torcer el destino de la nación. Burkina Faso, tierra de cicatrices profundas tras siglos de dominio y explotación, volvía a ser el foco de las miradas internacionales. Sus calles, acostumbradas a la resistencia, se sumieron en un silencio tenso. La noticia de la llamada recorrió los mercados y se deslizó por las redes sociales, donde los rumores estallaron y la ansiedad creció como la pólvora. Han amenazado al presidente, susurraban los vendedores ambulantes bajo la luz de los faroles. En cada rincón se repetía la misma pregunta: ¿ceder ante la presión o defender, una vez más, la soberanía nacional? El miedo se filtró en los hogares, pero también una chispa de orgullo y desafío. La memoria colectiva recordaba luchas pasadas por la dignidad. La presión internacional se sentía en cada esquina. Potencias extranjeras, con intereses económicos y políticos, esperaban una rendición rápida, como tantas veces antes. Pero esta vez, el precio era aún mayor. La reputación de Burkina Faso como nación libre pendía de un hilo, junto con la estabilidad económica y la confianza del pueblo en sus líderes. La noticia cruzó fronteras en cuestión de minutos. Altos funcionarios y ciudadanos de a pie sintieron el peso de un desafío que ya no era solo personal, sino nacional. En pocas horas, todo el país esperaba una decisión: doblegarse o resistir juntos. El siguiente movimiento no fue de temor ni sumisión. Fue el nacimiento de una resistencia inesperada, capaz de cambiar el rumbo de la historia. Mientras en la presidencia se debatían las opciones, el capitán Traoré reunió a su círculo más cercano. La siguiente jugada pondría a prueba la voluntad y el coraje de toda una nación. Cuando el mundo esperaba una rendición sin resistencia, Burkina Faso reveló su verdadero rostro: el de un pueblo decidido a no vivir de rodillas, aunque el precio fuera alto. El ultimátum no era una simple advertencia. En menos de 24 horas, estallaron ataques cibernéticos contra bancos y sistemas de comunicación,
seguidos de bloqueos económicos diseñados para ahogar la vida diaria. Una avalancha de noticias falsas buscó sembrar el miedo y la desconfianza. La guerra no llegaba con tanques, sino con el silencio forzado, la economía paralizada y la manipulación de la verdad. Pero la respuesta fue inesperada. No fue solo el gobierno quien se mantuvo firme. Jóvenes llenaron calles y redes sociales, creando una ola de mensajes virales que gritaban resistencia. Las mujeres, desde los mercados hasta los barrios más humildes, alzaron su voz. Nuestro oro, nuestra tierra, nuestros hijos son nuestros. La diáspora burkinabé, en ciudades como París, Nueva York y Abiyán, convirtió la distancia en fuerza, transmitiendo en vivo la lucha y recordando al mundo que la dignidad no tiene límites. El ejército, lejos de fracturarse, se unió al pueblo. Soldados y civiles marcharon codo a codo, mostrando que cada amenaza solo avivaba la determinación nacional. En cada aldea y ciudad, la consigna era clara: mejor arriesgarlo todo por la libertad que vivir encadenados a la sumisión. La presión internacional intentó aislar y asfixiar al país. El fantasma del colapso social y económico, el peligro del aislamiento total y la amenaza latente de perder la autonomía nacional se cernían como una sombra. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Cada golpe recibido soldaba aún más los lazos internos y despertaba una solidaridad continental. Desde Bamako hasta Libreville, voces africanas se levantaron, conscientes de que la batalla de Burkina Faso era la de todo un continente por su soberanía. El miedo no paralizó, sino que se transformó en coraje. Frente a la adversidad, el pueblo burkinabé se organizó, resistió y dejó claro ante el mundo que la dignidad no se negocia. Lo que empezó como una campaña de intimidación detonó una fuerza colectiva imposible de detener. Pero la noche aún no había terminado. En las siguientes horas, un giro inesperado pondría a prueba la determinación de todos. La lucha de Burkina Faso ya no era solo local. Se había transformado en el símbolo de un continente en pleno despertar. En las primeras horas tras el ultimátum, un eco inesperado cruzó las fronteras. Mali, Níger y Chad no tardaron en romper el silencio. Sus gobiernos, por primera vez en décadas, declararon un apoyo incondicional. Un ataque a Burkina Faso es un ataque a todo el Sahel, afirmaba la declaración conjunta. Poco después, la Unión Africana, superando años de vacilaciones, condenó la injerencia extranjera y sumó su respaldo político. Era el nacimiento de un bloque de resistencia. Las palabras no quedaron en el aire. Brigadas de asesores técnicos cruzaron fronteras, dispuestos a compartir saberes en ciberseguridad y defensa. En las capitales vecinas, ciudadanos de todas las edades organizaron manifestaciones frente a embajadas y consulados, ondeando banderas y coreando eslóganes de dignidad africana. El mensaje era contundente. Ningún Estado africano debía enfrentar solo la arrogancia imperial. La ola de resistencia se expandía. En universidades de Dakar y Lagos, estudiantes llenaban auditorios para debatir el alcance del desafío de Traoré. En los mercados de Abiyán y las calles de Cotonú, mujeres y comerciantes compartían grabaciones de radio y mensajes de apoyo. Se tejía una red de solidaridad popular que ni los analistas internacionales pudieron anticipar. Mientras tanto, la narrativa global comenzaba a resquebrajarse. Grandes medios occidentales intentaron imponer titulares como Burkina Faso a punto de ceder o África al borde del caos. Pero la realidad era otra. Reporteros locales transmitían en vivo desde las marchas, mostrando una África que no aceptaba imposiciones. Las redes sociales africanas desmentían rumores y viralizaban la firmeza de Traoré, desmontando noticias falsas con cada publicación. Los intentos de sabotaje tecnológico y manipulación mediática, orquestados desde el extranjero, chocaron con una resistencia inesperada. Jóvenes ingenieros formados en universidades de Ghana y Mali trabajaban juntos para detectar y bloquear cada ataque de desinformación. Por cada campaña de miedo lanzada desde fuera, surgía una ola de creatividad y unidad informativa en las calles y en la web.
La apuesta era mucho más que la soberanía de un solo país. África entera ponía en juego su imagen y, sobre todo, su derecho irrenunciable a una autonomía real. Un error, una fisura en la resistencia, significaría décadas de retroceso, humillación y dependencia. Pero esta vez, el continente parecía decidido a no repetir viejos errores. Con cada hora, la balanza se inclinaba. El apoyo regional desbordaba fronteras, la narrativa internacional perdía fuerza y la población demostraba una resiliencia que ya inspiraba a otros pueblos sometidos. Pero la tensión solo crecía. Los líderes sabían que las próximas horas serían decisivas. El pulso entre la resistencia africana y las potencias extranjeras estaba lejos de resolverse. Más allá de la crónica puntual, Burkina Faso deja al mundo lecciones esenciales sobre soberanía y resistencia. Son enseñanzas que pueden marcar el destino de cualquier pueblo dispuesto a no ceder ante el poder extranjero. Primero, la juventud, las mujeres y la diáspora demostraron ser el alma de esta respuesta colectiva. No fue el acto aislado de un líder carismático, sino la fuerza de millones de voces resonando en mercados, universidades y plazas, dentro y fuera de la nación. Cuando estudiantes marcharon, cuando mujeres se plantaron y la diáspora alzó su voz desde París o Nueva York, el mensaje fue contundente. Ningún ultimátum externo puede quebrar a un pueblo unido. La tecnología, lejos de ser solo una herramienta, se volvió un campo de batalla decisivo. Frente a ciberataques y campañas de desinformación, la resistencia no dependió de sistemas ajenos. Jóvenes ingenieros, formados en África y apoyados por aliados, defendieron las plataformas nacionales con ingenio y rapidez. El acceso a información descentralizada permitió que la verdad circulara, bloqueando intentos de aislamiento y miedo. Un país que controla sus herramientas y su relato no puede ser silenciado fácilmente. La dignidad y el coraje se convirtieron en la última y más poderosa defensa. Cuando los recursos materiales son limitados, la voluntad colectiva se vuelve el arma definitiva. La determinación de no ceder a la humillación, ni siquiera frente a amenazas tan graves como la guerra o el colapso económico, mostró al mundo que la dignidad nacional puede doblegar la arrogancia imperial. Para cualquier nación, ignorar estas lecciones es jugar con su destino. Perder la unidad, entregar la tecnología o renunciar a la dignidad abre la puerta a la dependencia y a la pérdida del derecho a decidir. La historia de Burkina Faso demuestra que la verdadera fortaleza nace del corazón de la gente común cuando se atreven a decir no juntos. Las 48 horas han terminado. Pero la pregunta persiste. ¿Será este solo el inicio de una nueva era para África y para todos los pueblos que ansían su libertad? Lo que suceda después de estas horas críticas resonará mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Porque lo que está en juego es el futuro de toda una generación africana. Hoy, el capitán Traoré sigue en pie, y África ha inscrito una nueva página de dignidad en su historia común. El eco de aquellas 48 horas no se apagó al amanecer. Al contrario, su resonancia cruzó fronteras, inspirando a millones. Lo que nació como una amenaza secreta se transformó en una declaración pública de resistencia. Burkina Faso, al rechazar el ultimátum con firmeza y serenidad, no solo defendió su soberanía, encendió una chispa que pronto iluminó a todo el continente. La victoria de Traoré no vino de la fuerza de las armas ni del oro, sino de la voluntad de un pueblo cansado de la humillación. Gente sencilla, jóvenes, mujeres, ancianos, decidió que ya era suficiente. Mostraron que la dignidad africana no tiene precio y que ningún poder extranjero puede dictar el futuro de una nación unida. La respuesta al ultimátum fue mucho más que un acto de coraje individual. Fue la reafirmación de que la verdadera fuerza nace de la unidad y que cada paso por la dignidad rompe cadenas ancestrales. En esas horas de máxima tensión, Burkina Faso no solo resistió una amenaza, desafió siglos enteros de neocolonialismo y dependencia y abrió una grieta irreversible en ese muro de opresión. Hoy,
el mundo mira a África con otros ojos. Ya no ve un continente débil y fragmentado, sino uno que, al unirse, recupera su voz y su derecho a decidir. Aquella noche en Ouagadougou, la dignidad venció al miedo, y cada persona que se negó a doblar la rodilla escribió una línea en la nueva historia africana. Para quienes escuchan este relato, el riesgo es real. Podemos ganar orgullo, conciencia y preparación para los desafíos que vienen. O podemos perder la ocasión de ser parte de un cambio histórico, quedándonos en la comodidad de la resignación. La historia no termina aquí. La resistencia es posible, pero exige memoria y acción. Lo que Burkina Faso demostró es simple. La historia pertenece a quienes se atreven a defenderla. Pero para comprender en toda su profundidad lo ocurrido durante esas 48 horas, y para extraer lecciones prácticas, debemos sumergirnos en ejemplos históricos, paralelos concretos y escenarios que permitan dimensionar la trascendencia de este momento. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ghana en la década de los 50, cuando Kwame Nkrumah desafió al Imperio Británico y sentó las bases para la independencia de toda África Occidental. Ghana enfrentó presiones similares, sanciones económicas y campañas de desinformación. Sin embargo, la unidad popular y el liderazgo visionario permitieron que, en 1957, el país se convirtiera en la primera nación subsahariana independiente. Ese antecedente resuena hoy en Burkina Faso, mostrando que la historia premia a quienes resisten con dignidad. Otro caso emblemático es el de Irán en 1953, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo y enfrentó un golpe orquestado desde el extranjero. Aunque en aquella ocasión la resistencia no triunfó y condujo a décadas de dominio externo, la memoria de ese episodio persiste como advertencia. La vigilancia, la unidad y la preparación tecnológica son claves para resistir la injerencia. En escenarios contemporáneos, podemos observar el ejemplo de Venezuela, que en las 2 últimas décadas ha enfrentado sanciones, bloqueos financieros y campañas internacionales de descrédito. La clave, en cada una de estas situaciones, ha sido la capacidad del pueblo para organizarse, diversificar alianzas y buscar herramientas tecnológicas propias para mantener la soberanía informativa y económica. Burkina Faso, al igual que estos países, se vio forzada a innovar sobre la marcha. Por ejemplo, en las horas siguientes al ultimátum, los ingenieros burkinabés crearon una red de comunicación interna basada en radiofrecuencias tradicionales y aplicaciones de mensajería cifrada, utilizando servidores instalados en universidades locales. Este sistema permitió sortear los bloqueos de Internet y los ataques cibernéticos, asegurando que la información verídica fluyera entre las comunidades y el gobierno. Paralelamente, se organizaron brigadas de voluntarios en los mercados y plazas, encargados de desmentir rumores y difundir mensajes de calma y resistencia. Los comités de mujeres, acostumbradas a liderar la economía informal, se transformaron en células de apoyo logístico, distribuyendo alimentos y medicamentos ante el cierre de bancos y supermercados. En la diáspora, los burkinabés en París organizaron una vigilia de 48 horas frente a la embajada, transmitiendo en directo a través de plataformas alternativas y consiguiendo el respaldo de colectivos africanos y europeos. Mientras tanto, en Nueva York, estudiantes universitarios organizaron foros virtuales con expertos en geopolítica africana para explicar al mundo la raíz del conflicto y solicitar apoyo internacional. La presión internacional, lejos de ceder, se multiplicó. Países con intereses económicos en la región comenzaron a presionar a sus empresas para suspender contratos con Burkina Faso. Sin embargo, la reacción de la sociedad civil africana fue inmediata. Campañas de boicot a productos extranjeros, manifestaciones en las redes sociales utilizando etiquetas como #AfricaForAfrica y #DignidadBurkinabé, y la creación de fondos de resistencia gestionados por ONGs locales. La coordinación regional fue clave. En Bamako, el gobierno de Malí envió expertos en defensa informática y recursos energéticos alternativos, mientras que Níger facilitó rutas de abastecimiento seguras para el transporte de combustibles y medicamentos. Chad, por su parte,
ofreció apoyo diplomático ante la Unión Africana y la ONU, logrando que la situación de Burkina Faso fuera discutida en sesiones extraordinarias. En los medios de comunicación, la batalla por el relato fue feroz. Mientras cadenas internacionales titulaban sobre el supuesto inminente colapso del gobierno de Traoré, periodistas africanos como Fatoumata Traoré en Dakar y Mamadou Diop en Ouagadougou documentaban la resistencia con reportajes en directo, entrevistas a líderes comunitarios y transmisiones desde las protestas. Estos contenidos fueron replicados por millones de usuarios en plataformas como WhatsApp y Telegram, saltando la censura y desmintiendo la narrativa hegemónica. Frente a la amenaza de colapso económico, el Banco Central de Burkina Faso adoptó medidas excepcionales. Congeló transferencias internacionales, priorizó el crédito a cooperativas agrícolas y facilitó el intercambio de bienes mediante sistemas de trueque digital registrados en aplicaciones desarrolladas localmente. Este modelo, inspirado en experiencias de economías solidarias en América Latina y Asia, permitió amortiguar el impacto de los bloqueos y mantener la actividad esencial en ciudades y zonas rurales. A nivel práctico, la resistencia también se expresó en pequeños gestos diarios. Agricultores organizaron cadenas de suministro solidarias, compartiendo excedentes de cereales entre comunidades afectadas por el cierre de mercados. Maestros y maestras impartieron clases en espacios abiertos, utilizando pizarras improvisadas y transmitiendo mensajes de esperanza a las nuevas generaciones, recordando la importancia de la educación en tiempos de crisis. El ejército burkinabé, por su parte, implementó simulacros de defensa civil en barrios vulnerables, enseñando a la población a identificar sabotajes eléctricos, proteger fuentes de agua y organizar patrullas comunitarias. Estas acciones, lejos de militarizar la vida cotidiana, fortalecieron la confianza entre civiles y militares, reforzando la idea de que la seguridad nacional es una tarea compartida. En el plano simbólico, la resistencia se manifestó en el arte y la cultura. Artistas urbanos pintaron murales con mensajes de dignidad y unidad en las calles de Ouagadougou. Poetas y músicos compusieron canciones de resistencia que se difundieron por la radio comunitaria, sirviendo como antídoto contra la ansiedad colectiva y recordando que la lucha por la soberanía también es una batalla cultural. Los líderes religiosos de diferentes confesiones convocaron jornadas de oración y ayuno, invitando a la reflexión sobre la justicia y la paz. Estas prácticas, lejos de ser meramente formales, reforzaron el tejido social y promovieron el diálogo interreligioso en un momento de máxima tensión. El desenlace de estas 48 horas no fue inmediato ni definitivo. El mundo entero observó con atención, sabiendo que el resultado tendría repercusiones en la diplomacia internacional, las inversiones extranjeras y el equilibrio de poder en la región. En las capitales occidentales, analistas y políticos debatían si endurecer las sanciones o abrir nuevas vías de negociación. Mientras tanto, en África, la mayoría de los pueblos sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su destino estaba en sus propias manos. La pregunta clave persiste. ¿Cómo puede cualquier nación prepararse para resistir la presión de potencias extranjeras? La experiencia de Burkina Faso ofrece una hoja de ruta práctica. Primero, invertir en educación tecnológica y ciberseguridad, formando generaciones capaces de proteger la infraestructura nacional ante ataques externos. Segundo, diversificar alianzas diplomáticas y económicas, evitando la dependencia de un solo socio o bloque internacional. Esto implica tejer redes de cooperación sur-sur, aprovechando la experiencia de otros países que han enfrentado sanciones y bloqueos. Tercero, fortalecer la economía local, promoviendo el consumo interno y apoyando a las cooperativas y pequeñas empresas. La resiliencia económica es la mejor defensa ante el aislamiento internacional. Cuarto, priorizar la comunicación transparente y descentralizada, utilizando medios comunitarios y redes sociales para contrarrestar campañas de desinformación y mantener unido al pueblo. Quinto, cultivar la memoria histórica y el orgullo nacional, enseñando en las escuelas los episodios de resistencia y dignidad
que han marcado la identidad colectiva. Sexto, promover la unidad nacional en la diversidad, integrando a todas las comunidades, religiones y grupos étnicos en el esfuerzo común. Estas lecciones no solo son válidas para Burkina Faso, sino para cualquier nación que aspire a la soberanía en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. La historia de Burkina Faso en esas 48 horas es, en definitiva, una lección viva de resistencia, creatividad y coraje. Un recordatorio de que, aunque los recursos sean limitados y las amenazas enormes, la dignidad de un pueblo no tiene precio ni sustituto. ¿Será este el principio de una nueva era para África? ¿Podrá el ejemplo de Traoré y su pueblo inspirar a otros líderes y ciudadanos a desafiar la sumisión y construir futuros propios? Lo cierto es que el eco de esas horas críticas ya resuena en las aulas, los mercados y los corazones de millones de africanos. Porque la pregunta ya no es si es posible resistir, sino cómo y cuándo cada generación estará lista para escribir su propia página de dignidad. Así, cada vez que un imperio llame a la puerta de un pueblo libre, la historia recordará aquellas 48 horas en las que Burkina Faso, sin más armas que la unidad y la voluntad, eligió el camino de la libertad. El futuro está abierto, y depende, como siempre, de quienes se atreven